Los sistemas de alimentación son circuitos que entregan y adaptan los valores de tensión y corriente de fuentes primarias como baterías, corriente de la red eléctrica, generadores, etcétera, etcétera, para adecuarlas al consumo de ciertos equipos electrónicos. En este vídeo veremos algunos de los sistemas de alimentación y sus respuestas de frecuencia. Cuando se habla de frecuencia, se está hablando sobre la variación de la tensión y corriente en unidad de tiempo. Partiendo de una frecuencia de 0 Hz y pasando por un rango de frecuencia hasta los 2 kHz, podrás ver que lo que le caracteriza a la señal es que le disminuye su longitud de onda. En el vídeo puedes ver el efecto, y con una variación por cada 5 milisegundos para una tensión de 5 voltios, en el osciloscopio se puede apreciar la curvatura de la onda a partir de los 200 Hz, debido precisamente a los valores de captura del osciloscopio. Así que mientras mayor sea la frecuencia de la señal alterna, menor será la longitud de onda. 330 Hz. 340 Hz. 560, 560. Otro efecto de la frecuencia es que según sube la frecuencia, la amplitud de la señal también aumenta con la disminución de la longitud de onda, ya que al estar la onda eléctrica más comprimida, su valor pico a pico aumenta por efecto de la compresión. Puedes ver que con el aumento de la frecuencia también aumenta la amplitud de la señal. Y ahora, por ejemplo, estamos en 50 kHz de la señal, y como puedes ver, la amplitud de la señal pico a pico es casi el doble de la original, de 1 kHz, por ejemplo. La frecuencia, aumenta la amplitud de la señal. Por lo tanto, y partiendo de nuestro primer circuito, cuando limitamos a un rectificador de doble onda con una señal alterna de 60 Hz, que es la frecuencia de la red eléctrica, obtenemos a la salida una frecuencia de 120 Hz de manera pulsante. Observa cómo la punta del osciloscopio se conecta a la salida del rectificador, después del filtro pasabajos. Observa que cuando conecto el generador de funciones al osciloscopio, a la salida del osciloscopio, conecto la pinza al positivo y la otra pinza al negativo. Ahí. El generador de funciones se ha recortado un poquito la señal y puedes ver, a ver si se apaña, que son 100 Hz la frecuencia. Como la frecuencia de entrada es aproximadamente 50-60 Hz, el rectificador en puente dobla la frecuencia de la señal. Esta limitación de la señal de salida es producida por el generador de funciones al absorber parte de la impedancia de salida.
Sustituyamos ahora el transformador y utilicemos el generador de funciones para visualizar las ondas del rectificador. Introduzco a la entrada del puente rectificador una tensión alterna de 60 Hz y 12 voltios pico a pico. Como puedes ver, la salida de la fuente es una onda pulsante respecto a la entrada, que es una onda sinusoidal. Como curiosidad, puedes observar que cuando mido la señal de entrada al puente rectificador, obtengo una tensión de apenas 4,2 voltios eficaces. Esto es debido a los valores de configuración de la señal del generador de funciones, además del muestreo de la misma. Pero bueno, lo que nos interesa en este vídeo no es el valor de la tensión, sino el efecto de la frecuencia. Observa cómo al aumentar la frecuencia aumenta el número de ciclos por segundo y cada vez los pulsos están más cerca entre sí. Por ejemplo, si lo ponemos a 1 kHz, la tensión ya es casi constante. Ya ha quedado claro pues que la señal rectificada a la salida de un rectificador no es totalmente plana ni constante. Los filtros pasabajos no consiguen aplanar la señal de salida, obteniendo en la resultante una señal alterna superpuesta a la continua. Volviendo a nuestro circuito anterior, y muy bien si te has dado cuenta de que el puente rectificador está al revés y le faltaba una masa, si conecto el osciloscopio a la entrada del puente podremos ver la onda de alterna en su estado puro, y a la salida veremos la onda pulsante que nos ofrece la salida. En cuanto a las tensiones de entrada del transformador y las tensiones de salida, el transformador proporciona 9 voltios pico a pico y la salida del rectificador 7,2 voltios. Por último, el efecto del condensador sobre el filtro es que aplana un poco más la señal alterna pulsante, de la forma que aumenta el nivel mínimo de la tensión de pico. Quiero que observéis el efecto que hace el condensador sobre la señal del osciloscopio, la señal pulsante. Cuando yo inserto aquí el positivo y el negativo, voy a estar poniéndolo y quitándolo, ¿vale? Haciendo este movimiento. Quiero que veas que la señal del osciloscopio se aplana un poquito más. Ahora está quitado el condensador, ya está puesto, quitado, puesto, quitado y puesto. Puedes ver que la amplitud de la señal, aunque se mantiene, pero con el condensador puesto, la señal, el pulso de la señal, tiende a disminuir un poquito. Por lo tanto, a la componente alterna de la señal rectificada se la llama rizado. La cantidad de rizado que aparece a la salida de un filtro se expresa por un coeficiente que recibe el nombre de factor de rizado, el cual es la relación que hay entre el valor eficaz de la tensión de rizado y la tensión continua de salida. Se suele expresar en tanto por ciento y se puede considerar óptima cuando el rizado es menor de un 10%. Así, en nuestro filtro con condensador y para estos valores de tensiones obtenemos un valor de 25%, lo cual nos indica que es un filtro malo. Por cierto, para obtener el valor de la tensión de rizado, resta a la tensión de entrada la tensión de salida del rectificador, por lo cual el factor de rizado general puede quedar de la forma que ves en la fórmula siguiente. Has visto que el factor de rizado viene dado por los valores de entrada al filtro y los de salida, por lo que mientras más igualados sean dichos valores, más filtrada será la corriente y la tensión será más plana. Uno de los problemas a la hora de usar dicho filtro es el uso en circuitos y equipos de audio, ya que la componente alterna afectaría la entrada de amplificadores y sería amplificada en forma de ruido, como puedes observar a la hora de conectar un altavoz a la salida del circuito rectificador. Existen una serie de normas básicas para aplanar aún más la tensión pulsante y repasaremos a continuación. Filtrado. La acción del filtro pasabajos es la de permitir frecuencias inferiores y bloquear las altas a partir de cierto valor. En el sistema de rectificación, al filtro le han quitado su bobina, por lo que la frecuencia de corte queda limitada por la acción del condensador.
También puedes ver que el condensador está en paralelo con la carga y sobre esta tiene que caer toda la tensión alterna, pero con el menor rizado posible. Así que el condensador debería de absorber la mayoría del rizado. Teniendo en cuenta que la frecuencia de resonancia del condensador a 100 Hz es de 72,3 ohmios, el condensador soporta el 22% de la carga del circuito, y teniendo en cuenta que en una fuente de tensión ideal la resistencia de carga debe ser un 10% mayor que la resistencia de fuente, el condensador no debería de soportar un 22% de la tensión de carga, sino un 10% como máximo. Para un 10% de la resistencia de carga, el condensador tendría que tener una reactancia capacitiva de 33 ohmios, lo cual implica que tenga una capacidad mínima de 48 microfaradios. A mayor capacidad, menor será la reactancia capacitiva, por lo tanto, mayor rizado absorberá el condensador. Bueno, puedes ver aquí la señal a la salida del circuito rectificador y hemos utilizado un condensador de 220 microfaradios. A mayor capacidad, menor será la resistencia y la reactancia capacitiva del condensador, por lo tanto, mayor tensión caerá en la carga. Observa el efecto que se obtiene a la salida del rectificador, que como puedes ver, lo pongo y la señal se aplana mucho más. Ya puedes ver que la tensión ya es casi continua. Condensador puesto y condensador quitado. Condensador puesto y condensador quitado. Por lo tanto, a mayor capacidad del filtro pasabajos del condensador, mayor será la rectificación y el filtrado. Filtro pasabajos. Al usar una bobina junto al filtro, aplanamos aún más la tensión de salida. Como cuando la tensión pulsante llega a la bobina, el efecto de la autoinducción hace que la corriente experimente unas subidas y bajadas respecto a la tensión de alimentación de los picos. En un primer instante, cuando el pico sube, la autoinducción de la bobina es fuerte, haciendo que disminuya la corriente que circula por la misma. Cuando la corriente del rectificador se aproxima a pico, crece con menos velocidad. En consecuencia, la autoinducción decrece y la corriente en la bobina empieza a crecer. Cuando la corriente del rectificador empieza a decrecer, la autoinducción, oponiéndose a esta disminución, tiende a mantener la corriente, la cual, a su paso por la bobina, sigue creciendo hasta que el impulso rectificado llega a cero, momento en el cual la bobina no tiene energía para mantener la corriente. Así pues, tendremos una corriente fluctuante cuya forma de onda tiene la forma de la curva superpuestas de los pulsos rectificados. Al añadir ahora pues el condensador, puedes ver que la tensión ya está mucho más filtrada. La última de las soluciones es aumentar la frecuencia de la tensión alterna, como vimos al principio, para que la señal al rectificarse sea totalmente plana. Eso implica que exista un elemento que aumente la tensión pulsante antes de filtrarla. Ese es el funcionamiento de una fuente de alimentación conmutada y que por espacio de volumen iremos viendo en otros vídeos. Bien, espero que te haya servido este vídeo y hayas aprendido algo más sobre el efecto de la frecuencia y la rectificación. Hasta el siguiente vídeo y no olvides compartir este vídeo y darle a un like si te ha gustado. Muchas gracias.